Alturas de árboles en la masa forestal con la hoja de cálculo Excel a través de ajustes de regresión. Vamos a ver cómo realizar ajustes de regresión entre las alturas y los diámetros de los árboles con la hoja de cálculo Excel y su utilidad para determinar las alturas de la masa, es decir, obtener alturas de árboles en función de sus diámetros normales. Vamos a ver el procedimiento para obtener el mejor ajuste de regresión entre dos variables con la hoja de cálculo Excel como hemos señalado. En el caso de las alturas totales y los diámetros normales de los árboles, es mucho más sencillo medir el diámetro normal que la altura. Por esto, en los inventarios forestales nos interesa estimar alturas en función del diámetro normal. Esto nos servirá para determinar las alturas de los árboles agrupados por intervalos de diámetro y para el cálculo de valores medios de las alturas de la masa forestal. Información que es de gran interés en muchos aspectos de la gestión de los bosques. Como sabemos, mediante los ajustes de regresión establecemos una relación funcional estadística entre los valores de una variable dependiente y los de una o varias variables independientes o predictoras. Con este tipo de ajuste pretendemos estimar valores de variables difíciles de medir en función de los de variables fáciles de obtener. El coeficiente de terminación es el principal estadístico que nos informa sobre la fiabilidad del ajuste realizado. Puede tener valores comprendidos entre 0 y 1 y nos indica en qué porcentaje la función de regresión obtenida, y igual a f de x, donde y es la variable que vamos buscando, la variable dependiente, y x es la variable independiente o predictora, explica la variación de y en función de x. Cuando el coeficiente de terminación r cuadrado es igual a 1, el ajuste obtenido nos lo explica en el 100% de los casos. Cuando r cuadrado es igual a 0, o próximo a este valor, el ajuste no será válido. Nos está indicando que no hay ninguna interdependencia entre estas dos variables. Por lo tanto, si r cuadrado es próximo a 1, el ajuste será muy bueno, y si está próximo a 0, será muy malo. La hoja de cálculo Excel nos permite realizar ajustes de regresión de dos variables. Tenemos que recalcar eso de dos variables, de una manera muy sencilla, pudiendo ensayar distintas funciones de ajuste y proporcionándonos para cada una de ellas el valor del coeficiente de terminación r cuadrado, lo que nos facilitará elegir la función que mejor ajuste nos proporciona. Aprovechando esta funcionalidad de Excel, podemos construir funciones que nos relacionen las alturas y los diámetros de los árboles de un bosque. Y además podemos hacer otras muchas cuestiones como fabricar tarifas o tablas de cubicación para el arbolado de un área determinada, hacer tarifas de cálculo de biomasa, tarifas de fijación de CO2, etc. Vamos pues a ver cómo realizar un ajuste de regresión entre las alturas y los diámetros de los árboles de un bosque con la hoja de cálculo Excel. Y vamos a ver cómo, una vez conocido este ajuste de regresión, cómo lo podemos aplicar para ver las alturas de la masa en el área para el cual hemos construido ese ajuste de regresión. Lo primero que debemos hacer para construir una relación entre las alturas y los diámetros normales de los árboles de un bosque en una determinada área es tomar una muestra de datos de las dos variables, de altura y de sus diámetros normales, de un conjunto de árboles suficientemente representativos de las distintas dimensiones de la masa y que estén distribuidos por todo el área en la que deseamos establecer dicha relación. Vamos a considerar los diámetros normales y las alturas totales de 40 árboles medidos en una pequeña superficie forestal y vamos a intentar encontrar una relación que nos ligue las alturas con los diámetros normales. Abrimos la hoja de cálculo Excel y preparamos dos columnas con sus correspondientes encabezados de tal manera que situemos los valores de la variable independiente o predictora, en este caso el diámetro normal, en la columna de la izquierda. Introducimos los datos de diámetro normal y altura de cada árbol muestreado hasta la totalidad de los 40 árboles medidos. Una vez que tengamos los datos de todos los árboles de su diámetro normal y su altura, seleccionamos las dos columnas e insertamos un gráfico de dispersión. Presionamos con el botón derecho del ratón sobre la nube de puntos y nos aparecerá un desplegable en el que elegimos agregar línea de tendencia. Seleccionamos agregar línea de tendencia y nos aparecerán distintas opciones de ajuste entre las dos variables, alturas y diámetros normales. En principio, Excel nos va a ofrecer por defecto el ajuste mediante una función lineal.
Si seleccionamos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, directamente nos aparecerá la ecuación lineal con su coeficiente de determinación r cuadrado correspondiente. Si elegimos otra de las funciones, por ejemplo la función exponencial, directamente nos aparecerá su ecuación y su r cuadrado. Vamos comparando coeficientes de determinación y de todas las funciones que vayamos ensayando, el que nos proporcione el valor de r cuadrado más próximo a 1, esa será la que nos dará el mejor ajuste. De todas las funciones de ajuste ensayadas en este caso, elegimos la de mejor r cuadrado, que como hemos señalado es el valor más próximo a 1, y en este caso será la función potencial, que nos proporcionará en el área muestreada la función que nos estima la altura de los árboles en metros en función de su diámetro normal en centímetros. En este caso, h, que la altura h es igual a 1,465 por el diámetro normal elevado a 0,6396. Tendremos ya la relación buscada, que nos proporciona la altura en función del diámetro normal, y en este caso con un coeficiente de determinación de 0,75, que es el mejor de todas las funciones que hemos ensayado, y que para este tipo de variables de alturas y de diámetros normales es un valor muy aceptable. Vemos en la hoja de cálculo Excel que hemos creado dos columnas con los datos de los 40 árboles de diámetros normales y de alturas. A la izquierda hemos puesto la columna de la variable predictora, el diámetro normal, y a la derecha la de la altura, la variable que vamos buscando. Seleccionamos estas dos columnas, insertamos un gráfico de dispersión la nube de puntos nos aparece inmediatamente. Vemos que en el eje de ordenadas tenemos las alturas y en el eje de abscisas los diámetros normales. Seleccionamos todos los puntos de la nube. Presionando con el botón derecho nos aparecerá ese desplegable en donde seleccionamos agregar línea de tendencia. Por defecto nos va a aparecer la función lineal de las distintas posibilidades de funciones que tenemos para ajustar. Si seleccionamos que nos presente la ecuación en el gráfico y que nos presente r cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación en el gráfico, inmediatamente nos aparecerá el de la función lineal, que es la que tenemos por defecto. Si seleccionamos la exponencial, nos aparecerá la ecuación y el coeficiente de determinación de esa función. Si seleccionamos la logarítmica, nos aparecerá la función y el coeficiente de determinación de esa, y así sucesivamente. Vemos que la función potencial es la que nos proporciona un coeficiente de determinación más próximo a 1. Seleccionaremos pues esa función como función que nos relacione con mayor fiabilidad las alturas de los árboles y sus diámetros. Vemos que lo que ahí aparece como y sería la altura en metros, y lo que aquí aparece como x sería el diámetro normal en centímetros. Esa sería la ecuación de regresión que nosotros hemos construido con la hoja de cálculo Excel. Apoyándonos en la relación obtenida entre las alturas en metros y sus diámetros normales en centímetros, podremos deducir las alturas que se esperan para los árboles de la masa en función de su diámetro normal y así obtener la función de distribución de diámetros y alturas de la misma, así como sus alturas medias. Esta sería la función de distribución de diámetros y alturas. Podemos observar de los 420 pies por hectárea que hay en la masa, cómo están distribuidos por diámetros y alturas. Hay 125 árboles que tienen 25 centímetros de diámetro y 11,5 centímetros de alturas, 135 árboles que tienen un diámetro de 30 centímetros y una altura de 12,9 metros, y así sucesivamente. Vamos a aplicar mediante Excel la relación altura-diámetros normales obtenida para obtener la función de distribución de diámetros y altura de la masa. Si particularizamos la función obtenida que nos liga las alturas con los diámetros para 25 centímetros, tendremos la altura esperada en metros para los árboles de esa clase diamétrica. Si particularizamos para 30 centímetros, tendremos la altura esperada en metros para los árboles de esa clase diamétrica, que será 12,9 metros, y así sucesivamente. Particularizando para 35 sería 14,2 metros el valor esperado de la altura de esos árboles, y particularizando para 40 sería 15,5 metros el valor esperado de la altura
para esos árboles. Tendremos así la distribución de diámetros y altura de los 420 pies por hectárea de la masa. Vemos cómo hacemos las operaciones pertinentes con la hoja de cálculo Excel. En la barra de tareas ponemos el signo igual para hacer una operación, particularizando la operación correspondiente con la función potencial que nos da las alturas en función del diámetro normal, particularizando para la celda 2, que es donde está el diámetro 25, nos dará el resultado de la altura que corresponde a un árbol de 25 centímetros de diámetro normal. Hacemos lo mismo para el resto de clases diamétricas y tendremos la función de distribución de alturas y diámetros de la masa. Asimismo, apoyándonos en la relación obtenida entre alturas en metros y sus diámetros normales en centímetros de los árboles de la masa, podremos deducir las alturas medias o dominantes de la masa en función de diámetros medios o de diámetros dominantes. La altura media h sub g será la altura que corresponde al árbol de diámetro medio o de diámetro medio cuadrático de la masa. Nos vamos a considerar nosotros la media cuadrática de los diámetros. Entonces, la altura que corresponde al diámetro medio cuadrático de los árboles de la masa, hallamos el diámetro medio cuadrático, es decir, la media cuadrática de los diámetros de los árboles de la masa. Bien, pues vemos que es 31,4 centímetros. Particularizando para la relación que nos liga las alturas con los diámetros, para esos 31,4 centímetros, nos proporcionará la altura media de la masa. En este caso, la altura media de la masa es 13,29 metros. Si lo que queremos hallar es la altura dominante, vamos a considerar el concepto de Assmann de definición de altura dominante, que será la altura que corresponde al árbol de diámetro medio cuadrático considerando los 100 pies más gruesos por hectárea. Entonces hacemos la media cuadrática de los diámetros de los 100 pies más gruesos por hectárea. ¿Cuáles serán de los 420 pies que tenemos en la masa? ¿Cuáles son los 100 más gruesos? De los 420 pies que tenemos en la masa, los de 40 centímetros de diámetro son los más gruesos que hay. De esos tenemos 51 pies por hectárea. Al llegar a 100 desde 51 nos faltan 49. ¿Cuáles son los siguientes más gruesos después de los de 40? Pues son los de 35. Entonces, cogiendo 51 pies de 40 centímetros de diámetro, que son los más gruesos, y 49 de 35 centímetros, que son los siguientes más gruesos, tendremos los 100 pies más gruesos de la masa. Con esos hacemos la media cuadrática, que es 37,6 centímetros. Particularizamos para la relación que nos liga alturas con diámetros y tendremos que la altura dominante de esta masa será 14,9 metros.